Muy buenos días. Sean bienvenidos al Café Científico Virtual Avances de la Investigación Científica sobre el SARS-CoV-2 en Panamá, iniciativa organizada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con el apoyo de la Fundación Ciudad del Saber. El Café Científico es una actividad que reúne al público en general con especialistas de la ciencia, con perfiles relevantes en su área para discutir y proponer respuestas a temas científicos de importancia nacional. Hoy tenemos el honor de contar con las ponencias de la doctora Sandra López Vergés y el doctor Alexander Martínez Caballero. Como primer punto del Café Científico, tendremos palabras de bienvenida por parte del doctor Víctor Sánchez Urrutia, secretario nacional encargado de la CENACIT. Adelante, doctor. Sí, muy buenos días a todos. Es un placer estar en este primer Café Científico virtual. Y el tema de hoy, por supuesto, es un tema importantísimo. No me voy a ni molestar ni a perder tiempo a explicar por qué es muy importante. Yo lo que quería más bien es hacer un poquito de analizar cómo es que llegamos acá, ¿no? Yo siempre digo, y a mucha gente no le gusta que yo lo diga, que CENACIT no es una institución que apaga fuego, es una institución de estratégica de creación de capacidades ante todo. Y creo que tal vez Sandra se refiere a ello, y lo que estamos viendo hoy es como un trabajo de 15, 20 años de un aumento modesto, nunca tan bueno como quisiéramos en la preparación de personas, en la reparación de instituciones. Por ejemplo, el Gorgas, cuando recién fue transmitido a Panamá, había hasta el peligro de que desapareciera. La creación de instituciones, la preparación de gente, las becas, la reinserción dentro de esas instituciones y la inversión en investigación, que como digo es muy baja, pero todavía era mayor de lo que tenían antes. Entonces ahora estamos cosechando eso. Estamos cosechando el hecho de que tenemos capacidades técnicas que son superiores a los de la región, que tenemos gente comprometida y capaz, lista para apoyarnos con sus conocimientos técnicos, y ahora que ya estamos un poco empezando el proceso, la capacidad de investigación, la capacidad de buscar nuevo conocimiento, que es realmente un poco lo que hemos estado preparando. Entonces, hoy, y esta crisis tal vez ha hecho más evidente para el pueblo, para la sociedad panameña, la importancia de la inversión que se ha hecho en ciencia. Y sabemos que vienen días y años difíciles después de que salgamos de esto, cuando salgamos, pero yo espero que esto sirva para recordarle a las personas y a la sociedad la importancia de la inversión en ciencia. Así que hoy tenemos dos distinguidos investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas, y también quería sumarme con María Gabriela al agradecimiento a la Ciudad del Saber por apoyarnos técnicamente para realizar este webinar. Así que no quiero hablar más, pero creo que esto es un ejemplo de por qué uno invierte en ciencia. Uno invierte en ciencia para crear capacidades en el país, esencialmente, y por supuesto para entonces empezar a hacer investigación para resolver los problemas o los retos que el país afronta, y esos son muchos, no son solo médicos, también hay retos que el cambio climático nos va a hacer, y los retos que la misma tecnología crea en el sector productivo. Así que no quiero hablar más, y María Gabriela, esas eran mis palabras. Muchas gracias, doctor Sánchez. A continuación tendremos un saludo por parte de la doctora Milena Gómez Cedeño, secretaria nacional adjunta de la CENACIT y directora de Innovación Empresarial. Adelante, doctora. Muy buenos días, gracias María Gabriela. No me voy a extender el mensaje, solamente el agradecimiento por garantizar los espacios de acceso a la investigación científica, el apoyo a la Ciudad del Saber y el apoyo a los científicos que están trabajando hoy en la primera línea, muy por la línea de lo que acaba de decir el doctor, son capacidades creadas, y aprovechar estos espacios de acceso para divulgar la actividad científica o la investigación científica que se está desarrollando, en dónde estamos ahora, qué rol hemos jugado en este mes y medio en cuanto a la situación de pandemia mundial y hacia dónde un poco deberíamos apuntar. Entonces, un poco agradecer el poder tener estos espacios
y no me retraso más. Muchas gracias. Gracias, doctora. A continuación, la doctora Luz Cruz, jefa del Departamento de Capacidades al Investigador de la CENACIT, explicará la metodología y presentará a los expositores del café científico. Adelante, Luz. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este café científico. Nos encanta la posibilidad de volver a activar los cafés y en este momento de modo virtual. Para nosotros vamos a tratar de seguir la misma metodología que utilizamos en los cafés científicos presenciales. Ustedes vamos a primero escuchar a los panelistas y luego tendremos la oportunidad de hacer preguntas. Y lo haremos como siempre levantando la manito, que Sandy les dará la palabra para que ustedes puedan hacer su pregunta. Menos de un minuto, por favor. Y luego haremos varias rondas de preguntas hasta que se nos agote el tiempo. Tenemos dos excelentes investigadores, la doctora Sandra López, ella fue del programa de repatriación de CENACIT, ella es bioquímica, microbióloga, con una especialidad en virología e inmunología, y tiene muchísimos reconocimientos, premios internacionales, premios nacionales, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigación y responsable del Departamento de Virología del Instituto Gorgas. También nos acompaña Alexander Martínez, tecnólogo médico, investigador en biotecnología, genética virológica y estudios filogenéticos, también del Instituto Gorgas. Él es ex becario de CENACIT, del programa de becas de biotecnología entre Indicasat y una universidad en la India, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Dos excelentes investigadores que están haciendo historia en este momento con el COVID-19. Le damos entonces a Sandra y a Alexander para que inicien las presentaciones de este día. Bueno, buenos días a todos. De verdad que un gusto participar a este primer café científico virtual. Lo mío va a ser sobre todo introductivo porque, bueno, como saben, actualmente una gran parte del tiempo que nos está tomando es el diagnóstico para poder responder suficientemente rápido y poder no solo ocuparse de los casos positivos, pero también aislar los contactos y tratar de disminuir la transmisión del virus. Pero al mismo tiempo, como van a ver, estamos poniendo a punto varias técnicas que van a ser muy útiles para diferentes campos de la investigación y estamos teniendo resultados muy interesantes en la parte de secuenciación filogenética y análisis del virus. Entonces, el trabajo que le vamos a presentar es un trabajo realmente una colaboración de varias personas excelentes, muchos de ellos jóvenes, de tanto los departamentos de investigación de virología y biotecnología como del departamento de investigación en genómica y proteómica. Aquí en la misma parte de diagnóstico verán después, pero ahí ya tenemos entonces un apoyo de otros departamentos del instituto. Como ustedes saben, este virus, que es un virus emergente, zoonótico, y vamos a poder discutir un poquito más en la próxima diapositiva y en sus preguntas, es del orden de los nidovirales y la familia Coronaviridae y la subfamilia Orthocoronaviridae. Lo que es interesante con estos virus es que por muchos años, después de haber sido identificados, no les prestamos atención porque la mayoría virus veterinarios. Por eso toda la virología médica no estaba, o sea, no se enfocaba en ellos. Estos virus son en virus envueltos y eso tiene características importantes en todo lo que es su transmisión, replicación, pero también qué tan estables son fuera del huésped. Y tienen un genoma ARN de hebra en un sentido positivo. En verdad, como un virus ARN es bastante grande su genoma comparado a otros y va de 26 a 32 kilobases. Los pocos virus que se han identificado en humanos, o sea, que pueden infectar humanos y causar enfermedades humanas de esta familia, son sobre todo infecciones intestinales o respiratorias. En los años 60, 70 se identificaron los primeros
coronavirus que podían infectar humanos y estos eran respiratorios, y los 4 simplemente son endémicos en el mundo entero y en nuestro país y causan el resfriado común, que son el 229E, el O43, el NL63 y el U1. No vamos a entrar en detalles, pero van a ver que en verdad la mayoría de los virus que infectan humanos son específicos, son sobre todo de 2 géneros de los coronavirus. Entonces, como les dije, los coronavirus son emergentes, normalmente son virus que infectan animales. Entre los animales que infectan, la mayoría de ellos, o sea, una gran parte de ellos infectan mamíferos, sobre todo los alfa coronavirus y los beta coronavirus, y de ahí es que nos provienen entonces los diferentes virus emergentes que han logrado infectar al humano. Y lo que es interesante es que de todos estos virus emergentes que pasaron del animal al humano, todos han logrado adaptarse de tal manera, menos uno, todos han logrado adaptarse de tal manera que la transmisión humano-humano sea eficiente. El único que no lo logró, que por suerte, porque es el más letal de todos, fue MERS. La transmisión de MERS humano-humano es bastante baja y eso es lo que logró que no hubiera una pandemia, como estamos teniendo ahora mismo con SARS-CoV-2, que es menos letal, pero que tiene una mucho mejor transmisión. Entonces, de estos coronavirus, muchos de ellos, el SARS-CoV-2, que es el que nos interesa, está en la misma familia que U1, MERS y O43. ¿Y por qué se los digo? Y entro en este pequeño detalle, porque después cuando vamos a discutir mucho de las pruebas serológicas, sobre todo las pruebas serológicas rápidas, que muchas personas están interesadas en utilizarlas como diagnóstico, justamente estos otros coronavirus que son tan cercanos hacen de que la detección no sea tan específica y hay que tener mucho cuidado de qué pruebas se van a utilizar. Y otra cosa importante, solo que quería mostrárselo, es que nos hemos enfocado mucho en la transmisión de virus a partir de animales silvestres. Simplemente quería que fueran conscientes que la transmisión de virus animal-humano puede venir de cualquier animal, porque O43, que está el resfriado común, nos ha venido de la vaca. O sea que muy bien puede venir de un animal doméstico o agropecuario. Eso no tiene ninguna diferencia, todos somos mamíferos. Los tipos de detección, aquí lo más importante es detectar el virus directamente y van a ser los métodos directos, que es el aislamiento viral, que van a ver, es un método, el método tradicional de la virología, es muy útil, pero no para diagnóstico, porque es muy lento y se necesita una muy alta bioseguridad con personal altamente capacitado. Entonces, lo que se utiliza ahora, vamos a decir, es la técnica que nos permite ser específicos, sensibles, suficientemente rápidos, y es la detección del genoma, que es la segunda metodología, gracias a la biología molecular, a la RT-qPCR. Y otra metodología directa que actualmente no se está usando, y en los lugares que lo usaron, desgraciadamente la especificidad no fue tan buena, o sea que en verdad le fue bastante mal, es la detección de antígeno viral utilizando pruebas como las ELISAs o las pruebas rápidas de cromatografía. Entonces, las muestras indirectas son las que van a detectar no el virus, pero la respuesta inmune inducida por la infección. Específicamente va a detectar los anticuerpos. Y esto va a detectar o anticuerpos IgM o IgG generalmente, pero bueno, a veces puede ser que algunos kits detecten IgA. Y esto disminuye mucho la especificidad, pero permite un rango de días un poquito más tarde y permite sobre todo detectar las personas que han tenido la infección. ¿Okay? Y que han desarrollado una respuesta inmune hacia la infección. Aquí es muy importante entender lo que les estaba diciendo, que el genoma es simplemente una molécula de ARN de una sola hebra simple de sentido positivo. Sentido positivo, eso quiere decir que apenas que el genoma viral entra en las células infectadas, permiten producción de proteínas virales al mismo tiempo que la replicación. Entonces, aquí, como ven, es un genoma complejo con diferentes órdenes de lecturas y vamos a tener ARN genómicos y subgenómicos, pero lo que es importante ver en esta imagen
es sobre todo los genes que nos van a interesar para lo que es detección molecular, y va a ser los genes de estructura E y N, pero también el gen de la polimerasa RDRP. Y esto, en verdad, van a ver después la línea de tiempo de respuesta en Panamá y cómo ha participado el Gorgas en ella, pero en febrero ya Danilo Franco, que tiene la banderita de Panamá, que pertenece entonces al Departamento de Virología, fue a Brasil a entrenarse en el diagnóstico molecular específico de SARS-CoV en tiempo real, y ahí entonces se detecta, la primera técnica detectaba esos genes, una primera línea de detección, que es el gen E, y después confirmación con la polimerasa y la N. En el nuevo protocolo no están utilizando la N. Y este protocolo, que en verdad es excelente, fue uno de los primeros en salir, viene del Instituto Charité en Alemania. Y como pueden ver, es una metodología muy sensible. Y como tenemos plásmido, en verdad puede ser cuantitativa si en un momento es necesario para investigación. Para diagnóstico es cualitativa porque tenemos que responder rápidamente y no estamos para estar gastando reactivos para hacer gamas, pero tiene esa posibilidad. Y es muy sensible porque puede detectar hasta 2.7 copias por reacción. Todas las pruebas comerciales que hemos recibido, las más excelentes, detectan entre 20 y 25 copias por reacción. Por ende, son muy buenas y suficientes para diagnóstico, pero menos sensibles. Simplemente en la línea del tiempo, lo que era interesante era que apenas tenemos los reportes de neumonía desconocida por China en diciembre y se identifica un nuevo coronavirus en enero. Entonces, y que está el primero caso internacional fuera de China, comenzamos a activar la respuesta en Panamá. Y ahí podemos ver que desde enero, antes del 20 de enero, ya se activa la sala de situación, y eso es una reunión de todas las personas del Ministerio de Salud, de la Caja de Seguro Social y del Gorgas, técnicos de diferentes áreas de la salud y de la epidemiología y de los laboratorios, para poner a punto la respuesta de país. Y como ya teníamos, Panamá tiene un sistema de vigilancia de virus respiratorio excelente. Y desde el 2010 el Gorgas es el Centro Nacional de Referencia para Influenza. Por ende, ya teníamos un sistema, Chiriquí y Veraguas y Darién, donde se podían detectar virus respiratorios. Así que se utilizó ese sistema y todas esas conexiones para poder analizar los sospechosos por COVID. Y no fue hasta marzo que realmente pudimos detectar el primer caso positivo. Y eso podemos decir que ya la semana anterior estamos esperando que esto pasara en cualquier momento, porque ya se estaban detectando casos en todos nuestros países vecinos. O sea que a pesar de que tengamos medidas en ese momento restrictivas de viaje, era imposible que el virus no entrara, ¿verdad? Y van a ver ahora con la genética por qué. Si no, para poder, como ahora mismo... El puntero. Perdón. Estamos tratando de poner el puntero. ¿Saben cómo hacer eso? A la siguiente. Sí. Entonces, una de las cosas importantes que hace el Gorgas es que al mismo tiempo que hacemos el diagnóstico y la vigilancia para poder darle la información a epidemiología del Ministerio de Salud, para que ellos entonces, ahí es donde hacemos toda la tabla Excel con todos los casos detectados por el Gorgas, por los otros laboratorios de la red de laboratorios a nivel nacional, ya somos 12, hay varios públicos y privados. Bueno, toda esa información la compila el Gorgas en un Excel, y ese Excel se envía todos los días al Ministerio de Salud, donde epidemiología va a analizar los casos, va a poder contactar los positivos y van a poder hacer los análisis que se presentan entonces todas las noches, ¿no? Entonces, para poder hacer esa descentralización, era imposible que todos utilizáramos el método Charité, porque para eso necesitas un laboratorio de biología molecular completo y personas que puedan analizar todas las curvas que van a salir del tiempo real. Entonces, primero lo que se hizo, y es lo que vemos aquí, es que se comparan, estos son kits,
con la gama de los plásmidos, de los controles positivos, se comparan la sensibilidad, la linealidad de los métodos, la repetibilidad, o sea que todo se hace en duplicado o en triplicado, sobre todo para poder estar seguro de que las curvas son idénticas, y se compara la sensibilidad para poder entonces decirle a los laboratorios qué otras metodologías de biología molecular pueden utilizar si no desean utilizar el Charité. Entonces, por ahora se han analizado varias metodologías. Entonces, es importante saber que normalmente en Panamá todo lo que es diagnóstico, sobre todo serológico, porque es donde más cuidado hay que tener, el corte es de 90%. Sin embargo, aquí estamos comparando con una prueba tan sensible que es el Gold Standard del Charité, que en verdad el corte lo tuvimos que hacer 80%, porque si no íbamos a perder kits de muy alta calidad. Entonces, es lo que ven aquí. Entonces, una vez que detectamos el virus por biología molecular, ¿okay? Sabemos que la persona está infectada en ese momento, sabemos que la persona es infecciosa y puede transmitir el virus en ese momento, es el momento donde tenemos suficiente virus para poder secuenciarlo y realizar entonces las investigaciones sobre el mismo virus, al nivel molecular y genético, poder entenderlo, caracterizarlo y saber qué es lo que está circulando en el país. Y eso es lo que ahora mismo entonces le va a presentar el doctor Alexander. Aló, muy buenos días a todos. Ahorita vamos a comenzarles a hablar un poco acerca de lo que hemos hecho en la parte genética del virus, en la evaluación genética del virus. Y bueno, la primera pregunta que viene a la mente de muchas personas es, en verdad, ¿por qué es importante secuenciar? ¿Para qué nos interesa secuenciar? Bueno, primero, la secuenciación nos proporciona información independiente de los orígenes de las epidemias y nuevos linajes. ¿Qué es eso? Muchas veces en el estudio epidemiológico común, clásico, ese estudio epidemiológico clásico recae en lo que el paciente te diga, en lo que puedas colectar del paciente, en dónde viajó, por dónde vino, por dónde circuló. Sin embargo, cuando uno analiza el genoma, uno está analizando exactamente al virus que infectó al paciente. Y eso da muchísima información adicional a la que se puede obtener en una epidemiología clásica. También nos permite unir la fuente de transmisión con la persona infectada. ¿Cómo es eso? Si nosotros sabemos que si podemos localizar la fuente de infección, o sea, el paciente 1, y sabemos que hay un paciente 2 y lo secuenciamos ambos, y el virus es muy similar o idéntico, podemos pensar que hay una fuente de la transmisión, podemos establecer ese link de transmisión. También nos permite conocer la dinámica epidémica de las infecciones pasadas. Por ejemplo, digamos que nosotros queremos evaluar una infección de hepatitis C que ocurrió hace 10 años y logramos conseguir cepas o secuencias de ese brote. Nosotros podríamos dibujar cómo sucedió y cómo fue creciendo la población del virus en ese brote y cómo fue bajando con el tiempo. Y también nos permite buscar y evaluar la adaptación del patógeno en la población. ¿Qué es eso? Buscar mutaciones que estén ocurriendo en mi población específica que hagan que el virus se pueda transmitir mejor en la población. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? Primero, el proceso de secuenciación es un proceso más largo que un diagnóstico común. Primero, tenemos que tomar la muestra del paciente como el diagnóstico común, purificar el ADN o el RNA como igual en el diagnóstico por PCR en tiempo real, y aquí es idéntico al PCR en tiempo real. De aquí para adelante tiene mucho más procesos. Primero tenemos que enriquecer la muestra. ¿Qué es eso? Buscar que el virus tenga mayor cantidad en mi muestra para poder entonces secuenciarlo con un sistema de secuenciación de última generación y después iniciar el proceso bioinformático, que es buscar, evaluar el control de calidad de las muestras, realizar el consenso de toda la secuenciación, de todas las secuencias que obtuvimos en el sistema de última generación de secuenciación, anotar esas secuencias, después de allí realizar una filogenia y después de allí realizar análisis dinámicos. Todo ese proceso lleva una serie de tiempos y se realiza con diferentes equipos.
Entonces, en el caso puntual de aquí de Panamá, ¿cuál fue nuestro abordaje metodológico? ¿Qué hicimos? Primero, evaluamos muestras que fueron confirmadas por SARS coronavirus desde el día 1 de la pandemia aquí en Panamá hasta el 30 de marzo. O sea que nos enfocamos exactamente en un periodo de 3 semanas desde que se detectó por primera vez. Catalogamos a los pacientes de acuerdo a cómo se habían expuesto, si el paciente sabía cómo se había expuesto, de dónde se había infectado, si tenía alguna exposición a un viaje conocido. También tratamos de evaluar por tipo de riesgo. Si era el paciente infectado era un paciente que estaba trabajando en la respuesta a la pandemia, digamos que un doctor, un funcionario de salud, un policía, algún de estos factores de riesgo. También buscamos si era familiar de algún contacto positivo y evaluamos los historiales de viajes de algún lugar donde estuviera un brote de SARS coronavirus activo. Entonces, en esas 3 semanas evaluamos alrededor de 120 muestras en ese periodo de 3 semanas. De todas las detectadas, tomamos una muestra de un muestreo de 120 muestras tomadas. De ahí obtuvimos alrededor de 110 genomas nuevos. Esta es una grafiquita donde mostramos la cobertura obtenida con la secuenciación. Lo que está, cuando están hasta arriba significa que fue exitoso. Los que tienen algún agujerito como este significa que no se obtuvo el genoma completo y aquí se obtuvo ligeramente parcial. De todos modos, esto se puede usar para el análisis, pero hay que tener las previsiones de que no está completo. En total, en resumen, obtuvimos 110 genomas completos. De esos 110 genomas completos, esta es la representación en días. La partecita coloreada acá abajo representa los genomas obtenidos por día de la epidemia durante las primeras 3 semanas. Ahí hay días donde hay un poco más, hay días donde hay un poco menos, y eso es debido a que a veces recibíamos más pacientes negativos o positivos en ese día. Entonces, ¿qué nos preocupamos de hacer? ¿Qué buscamos hacer en contestar primero? Los linajes. Hasta la fecha se ha descubierto a nivel internacional que el virus del SARS coronavirus se está formando en algo que se considera o se le dice que son linajes. Se está especiando a medida que va llegando al lugar donde está infectando. Por ejemplo, se han encontrado que hay linaje A y linaje B. El linaje A es uno de los linajes que sale principalmente de Hubei con trabajadores de China, y el linaje B es un linaje que viene también de Hubei. Sin embargo, el linaje AC es uno de los principales del brote de Washington. También es otro sublinaje del linaje A, el linaje A2, es también predominante en el brote de España. En cambio, el linaje B1, por ejemplo, es el predominante en el brote de Italia. ¿Eso qué es? A medida que el virus llegó a esos países, fue especiándose y fue adquiriendo diferentes tipos de mutaciones que se fijaron en la población. Y por eso podemos separar por linaje ligeramente dónde estaba circulando el virus. Entonces, ¿qué tenemos en Panamá? En Panamá, ¿cuántos linajes nos llegaron? Hasta ahora, hasta las 3 primeras semanas, observamos que tenemos 8 linajes. 8 linajes que tienen un origen de importación, un linaje que tiene posiblemente un origen local. Por lo menos este linaje de acá abajo, que es el linaje A1, A3, A5, B1, B1.5, está 100% asociado a personas que vinieron del extranjero, y el virus llegó y pudo establecer cadenas de transmisiones efectivas. Este linaje de acá arriba es el linaje, principalmente el linaje español. Si ven aquí, tenemos un bracito completito que está todo lleno de secuencias de Panamá. Este árbol solamente tiene secuencias de Panamá, no tiene secuencias de ningún otro país. Observamos que aparte de ese linaje grandote A2, tenemos un linaje acá un poquito más chiquito que solamente está formado por muestras de Panamá y que se diferencia con un soporte bastante fuerte estadístico del linaje A2, lo que indica que es un linaje que se transmitió, llegó a Panamá, se especió aquí en Panamá y adquirió mutaciones que se fijaron en nuestra población. Entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo llegó el virus a Panamá? Para poder contestar esta pregunta, nosotros tenemos que hacer un análisis que se llama análisis del ancestro más común.
Para ese análisis del ancestro más común, ¿qué es lo que uno hace? Tiene un árbol filogenético igual, pero en esta ocasión le pone una fecha a las secuencias. Y poniéndole esa fecha a las secuencias, se le pide a un software especializado que vaya asignando cuando van apareciendo cada uno de estos nodos de aquí. Estos nodos de aquí, estas bifurcaciones de aquí, corresponden al ancestro más común. Entonces, ¿qué observamos en Panamá? Vamos a ver primero el linaje que parece que es nuestro panameño. Vemos, nos enfocamos primero en saber la edad de este nodo de aquí. Si bajamos a la flecha, este es el resultado obtenido. Esta es una gráfica de densidad y entre más alta está el pico, significa que hay una mayor probabilidad de que esa es la fecha de origen del nodo. Y si podemos ver la fecha de origen de este nodo panameño, posiblemente está un poco después del 24 de febrero. Ese es el nodo A2. La fecha del intervalo con 95% de probabilidad estadística va del 9 de febrero al 4 de marzo. Si vemos el otro linaje, que está acá abajito, el linaje A1, este linaje, al parecer, su probabilidad estadística es un poquito antes, del 6 de febrero al 26 de febrero. Si vemos este de acá, B1, que es otro linaje que tuvimos otra importación diferente en Panamá, el tiempo del ancestro más común de él es esta fecha de aquí, que es más o menos del 21 de enero al 3 de marzo, al 2 de marzo. Si vemos este otro linaje de acá, que es el linaje B1.5, el linaje A3, vemos que también se observa lo mismo. Tenemos un tiempo del ancestro más común que va del 21 de enero al 6 de marzo. Está más amplio. ¿Qué significa que está más amplio? Si ven, tiene un poco menos de secuencia, significa que no hay tanta certeza de que la fecha es exactamente esta, pero puede ser cualquiera entre este lugar donde hay mayor densidad de probabilidad. Y este de acá, que posiblemente es el linaje que primero llegó a Panamá, el linaje A2, tiene un origen más inicial, tiene un origen que puede venir desde inicios de febrero, desde inicios del año hasta el 14 de febrero. Esto es importante porque al tener tanta variabilidad en esta región, en este nodo, significa que aquí nos faltaron colectar muestras para poder tener mayor certeza exacta de cuándo nos llegó el virus a nuestro país. Eso significa que de manera estadística confirmar que estas secuencias que nosotros tenemos aquí corresponden al paciente cero. Pero sí podemos decir que el paciente cero ya lo teníamos posiblemente en febrero aquí en Panamá. Entonces, si nosotros revisamos esto, ponemos toda esta misma grafiquita que les acabo de mostrar junto con el árbol, una tras otra, observamos que el clado que está principalmente afectado las 3 primeras semanas de Panamá, que es el clado A.2, partió posiblemente del el A.2 panameño, partió posiblemente del A.2 y tenemos diferentes introducciones de otros clados casi todos en la misma fecha. Eso es algo que no se ha observado, por lo menos en las publicaciones que han hecho este tipo de análisis y que ya están disponibles a nivel internacional. Por lo menos en Guangdong se observó que ellos tuvieron diferentes importaciones y con un tiempo bastante espaciado entre uno y la otra, prácticamente una semana. Aquí en Panamá prácticamente todas las importaciones del virus nos sucedieron a la vez. En la misma semana nos comenzaron a llegar los virus. Si nosotros buscamos un poco con la historia de las fechas, casualmente esa semana corresponde a la semana luego de carnavales. ¿Qué significa? Que posiblemente estos virus que son importados llegaron con aquellos viajeros que pudieron ir a pasar a sus fiestas de carnavales al extranjero, a lugares donde había infección activa de coronavirus y trajeron el virus a Panamá cuando llegaron. Entonces, esta diapositiva creo que se me fue un poquito de más. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se dieron las transmisiones? Otra pregunta muy importante aquí es saber cómo se dieron las transmisiones. Con los árboles filogenéticos nosotros no podemos establecer solamente cómo se transmitieron. Solamente podemos decir que un virus se parece a este y a aquel. Con este software que tenemos acá que se llama Transfilo, él hace una inferencia bayesiana de la transmisión de la infección utilizando un árbol filogenético. Le pone unos pesos estadísticos a los nodos y establece si nosotros omitimos o no tenemos secuencias que nos digan exactamente cómo ocurrieron las transmisiones.
Poniéndolo un poco en español, vemos este clado de transmisión que es el clado A2 panameño. Se observa aquí en este puntito que este nodo corresponde a este paciente, a esta muestra tomada, y que esa muestra tomada posiblemente infectó a alguien más que no logramos tomar la muestra, no logramos testarlo, y esa persona que no logramos testar posiblemente infectó a todas estas personas que están acá. Igual sucede acá. En cambio, en este de aquí, este posiblemente infectó a esta persona, esa sí lo logramos testar y esa persona infectó a todas estas de acá. Por ejemplo, con este clado B1, vemos que no sabemos exactamente en dónde inició la cadena de transmisión. Hubieron 1, 2, 3, 4 cadenas de transmisión, 5 cadenas de transmisión que no colectamos a los causantes de esa cadena, y a partir de allí se observa las diferentes transmisiones que sí logramos detectar, y lo más seguro es que por búsqueda activa de nuevos contactos. Entonces, pregunta, ¿termina allí la secuenciación con estos análisis? De hecho, no. A nosotros nos interesa evaluar la difusión del virus y por ahora hemos realizado estos tipos de análisis. En este video que ven que va corriendo, estos puntos aquí son hipotéticos de cuándo pudo haber iniciado la infección en el mundo. Y vemos cómo de esos puntos hipotéticos llegó a Europa, el virus llegó a Europa, y posiblemente ese mismo virus que llegó a Europa pasó por algún otro punto hipotético, nos llegó a Panamá. También tenemos otro que llegó a Estados Unidos y en otros puntos hipotéticos que todavía no estamos seguros, también nos llegó a Panamá. O sea que tenemos varias importaciones y todas ocurrieron prácticamente a la vez, porque si ven, cuando nos llega a Panamá, los puntos nos llegan de manera simultánea. Vamos a esperar que pase un poquito más el video para que vean que todos los puntos llegan de manera simultánea a Panamá. Generalmente cuando uno hace estos análisis con otro virus, uno observa que primero llega una cepa, esa se llega y se fija en la población, después llega otra, se fija en la población, pero aquí estamos viendo que todos prácticamente nos llegan a la vez. Bueno, ¿qué más queremos hacer? Tenemos que seguir evaluando las secuencias semana tras semana mientras dure la pandemia para ver si hay diferencias, cambios de aminoácidos que causen algún efecto en las proteínas que produce el virus, ya sea lo vuelva más o menos patogénico, y para eso lo tenemos que seguir haciendo todas las semanas, seguir colectando pacientes, seguir evaluando los positivos confirmados para ver si hay un cambio. ¿Qué más vamos a hacer con un proyecto que nos ganamos en la última convocatoria de Senacid de emergencia de COVID? Vamos a apoyar a países de la región de Centroamérica secuenciando también los genomas del virus que está circulando en sus países. Por ahora nos ha confirmado Costa Rica y Guatemala y todavía seguimos en negociaciones con los otros países de la región para poder apoyarlos. Y bueno, aquí ya termino la parte genómica y continúa Sandra López con la parte de aislamiento viral. Llegaron como 4. Sí, bueno, creo que muchos se preguntan por qué es importante aislar el virus. Y en verdad, aquí lo que podemos decir es que estamos muy contentos de haberlo logrado. Primero que en la región pocos países tienen un BCL3 para estar haciendo este tipo de experimentos y no en algunos países que han tratado de aislar el virus no lo han logrado. Nosotros logramos aislarlo, ahora les vamos a mostrar en células Vero. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque permite secuenciar el virus cuando tenemos muestras con muy poca carga viral. Entonces, cuando no se puede secuenciar el virus directamente de la muestra, es muy importante poder aislarlo para tener suficiente virus y estar seguro que de repente no se nos pierda analizar una cepa importante. Por ejemplo, un fallecido o de un caso que tenga una clínica muy especial o de un primero caso que se pueda suponer que sea un paciente iniciador de una cadena de transmisión. También esto permite tener virus para poder realizar otros experimentos y entre los cuales detectar anticuerpos neutralizantes en las personas. Y eso es muy importante para estar seguros que los anticuerpos producidos por las personas infectadas realmente inhiben al virus. Finalmente, también, estas grandes cantidades de virus permiten realizar diferentes experimentos de biomedicina. No solo de virología y entender la replicación del virus en la célula, lo que me permite entonces búsqueda de nuevos antivirales,
y de nuevos tratamientos, sino que también el mismo análisis de la respuesta de las células infectadas. Y si han escuchado, en la enfermedad COVID, como en muchas otras enfermedades infecciosas, el patógeno es igual de importante que la respuesta inmune. ¿Okay? Algunos síntomas van a depender directamente del virus, pero otros síntomas van a depender del tipo de respuesta inmune que uno da contra la infección. Y es lo que se está discutiendo mucho ahora, por ejemplo, con el problema de que si la respuesta inflamatoria es demasiado fuerte, bueno, finalmente esto es un riesgo para ir más hacia severidad y no un efecto protector. O sea, hay que tener en la respuesta inmune, tiene que haber un balance para que entonces esta sea realmente protectora y antiviral. Entonces, aquí podemos ver lo que es el mismo aislamiento del virus en células Vero, que son una línea celular de células de riñones de mono verde, y se ve poco a poco como las células que normalmente están aplanadas, son células adherentes, se van volviendo redondas y refringentes. Entonces, eso indica que ellas se están despegando. Y cuando las células estén totalmente muertas y se despeguen, van a haber huequitos en la capa de las células. Y esto lo podemos ver con un teñido de cristal violeta. Aquí lo que se hace es que este es el virus puro en cultivo. El sobrenadante viral se agarra y se va a diluir en diluciones seriales de 10 en 10 y vamos a poder ver que entre más virus tengo, menos células tengo, pero no puedo realmente identificar cuántos virus infecciosos tenía. Y entre más los voy diluyendo, más puedo separar el virus. O sea, si yo dejo este tiempo aquí, todas mis células se despegarían y yo no vería nada. Esto estaría totalmente blanco como vemos acá. Pero aquí podemos contar cada virus infeccioso al inicio del experimento porque en mi cultivo voy a poner agarosa. Entonces ese medio hace que el virus ya no puede ir al sobrenadante de las células y no puede infectar de manera aleatoria las otras células que están en mi pocillo, sino que solo puede ir de contacto en contacto de una célula con la otra y entonces me hace un foquito de infección. Entonces, eso es lo que contamos para saber cuántos virus infecciosos hay, tomando en cuenta la dilución en un volumen específico de producción viral. Y esto es muy importante porque me permite, y es lo que estamos haciendo ahora mismo, desarrollar el test de neutralización en placa. ¿Qué es lo que se va a hacer con este test? Es que se escoge una dilución de virus en el cual se pueda contar el número de placas y que sean bien visibles y separadas. Y se va entonces a mezclar con sueros de pacientes que tuvieron COVID o con controles negativos. Y esto me permite saber si el paciente que tuvo COVID desarrolló anticuerpos que realmente se unen al virus de manera específica e inhiben la infección del virus, el virus no va a poder entrar a las células, no va a poder hacer estos focos y tendré entonces una capa completamente violeta, perfecta. Si mis anticuerpos no son neutralizantes o no he producido anticuerpos todavía, entonces nada va a inhibir el virus y vamos a ver el mismo número de plaquitas. Entonces esto nos va a ayudar mucho, no solo para la investigación de la respuesta inmune per se. También me gané una convocatoria de Senacid para comparar entonces la respuesta inmune de pacientes ambulatorios con pacientes hospitalizados, pero también nos va a poder ayudar a investigar en el proyecto de solidaridad que tiene el Ministerio de los Hospitales. Porque a partir del plasma de las personas que fueron infectadas pero que ya se recuperaron y están bien, esas personas van a poder donar su plasma. Ese plasma simplemente se verifica que el virus ya no esté, porque acuérdense que la definición de recuperado de Panamá es bastante estricta. No es solo una recuperación clínica, sino que también es una recuperación por laboratorio, con 2 muestras seguidas que tienen que ser negativas. Entonces, esa persona sabemos que tuvo COVID, pero que ya no tiene COVID, por ende ya no lo puede transmitir. Y se puede detectar anticuerpos, bombas serológicas, por ejemplo, ELISAs,
Pero para ver si esos anticuerpos son protectores por investigación, vamos a poder hacer neutralización en placas y ver entonces si estas personas realmente tienen anticuerpos protectores y entonces que eso pueda ayudar a las otras personas que están con problemas, o sea, que están infectadas en el momento y que necesitarán ese tratamiento. Entonces, estas técnicas son muy importantes y son laboriosas y tienen que estar manejadas entonces en alta seguridad. Claro, si yo quiero detectar estos anticuerpos, antes de saber neutralizantes, tengo que saber que están ahí. Y para eso hay diferentes técnicas. Las mejores técnicas de punto de vista, especificidad y sensibilidad son las ELISAs. Y esas actualmente han llegado algunas a Panamá y se están evaluando. Pero las que llegaron primero fueron las pruebas rápidas de IgM y IgG por inmunocromatografía. Estas pruebas tienen diferentes calidades y también, o sea, algunas ya han sido evaluadas en el Gorgas y otras están actualmente en evaluación. Y se ha visto que es muy importante evaluar la sensibilidad y la especificidad in situ, en su país, aunque sea una evaluación rápida para estar seguro que lo que está en el inserto sea real. Que no nos pase como otros países que compran pruebas rápidas, que el inserto dice 90% de sensibilidad y en verdad solo está el 30%. Entonces es realmente importante verificar. Entonces eso es algo muy importante. Otra cosa muy importante es que estas pruebas serológicas no son de diagnóstico. No me dicen que la persona en este momento está infectada, si puede transmitir o no el virus. Lo que me dice es que estas personas fueron infectadas y han desarrollado una respuesta inmune. ¿Ok? Entonces es algo muy distinto, es muy útil para estudios, por ejemplo, de seroprevalencia, para saber cuál es el porcentaje de la población que ha sido infectada y estudiar la tasa de ataque del nuevo patógeno, en este caso SARS-CoV-2. Okay, eso es importante. Y algo importante que no se nos olvide, que no lo habían pensado otros países porque para ellos eso no es un problema, pero que para nosotros, y por ejemplo Singapur eso sí era, hay que tener cuidado porque algunos kits son tan poco específicos que cruzan con dengue. Y es lo que menos queremos en nuestro país, que es endémico para dengue. ¿Okay? Entonces sí es importante trabajar con sueros de su propio país. Algo que todos vemos, para nosotros, o sea, para el personal de salud, ocuparse de los pacientes al día, sobre todo los pacientes hospitalizados, los pacientes en cuidados intensivos, para nosotros hacer el diagnóstico, para nosotros entrar al laboratorio de BCL3, todos necesitamos equipo de protección personal. Y como saben, a nivel mundial estos equipos están en escasez. ¿Ok? Entonces es importante ver nuevas metodologías, porque normalmente, del punto de vista de bioseguridad, lo mejor es que sean de uso único. Pero actualmente puede que pronto esto no pueda ser la realidad en muchos países y nosotros puede que nunca lleguemos a eso, pero tenemos que prepararnos. Entonces, estamos evaluando diferentes métodos de descontaminación de este EPP, que es por autoclave o por vapor de peróxido de hidrógeno, que creo que es el que ha tenido el mejor resultado por ahora. Y además de estudiar si hubo descontaminación, también se utiliza el contador de partículas para verificar la calidad de la filtración del respirador N95 antes y después de la descontaminación, asegurarse que esta descontaminación no haya disminuido la protección que nos da este equipo de protección personal. Y esto es algo muy importante y sé que se está estudiando también en la UTP, por ejemplo. Entonces, claro, queremos agradecer primero a todo el personal de salud, a todas las personas que están ahora mismo en la respuesta a COVID, al personal de seguridad, o sea, todo el mundo. Y, por supuesto, a los agentes financiadores, Senacid, el SNI, que acabo de ver que fue corregido por el PowerPoint ASIN, a MINSA y el Gorgas. También, en verdad, el diagnóstico lo realizamos gracias a la respuesta de contingencia COVID a nivel de gobierno nacional. Y hemos tenido una ayuda extraordinaria de donantes privados, entre ellos su Fundación Buenos Vecinos, que recopila diferentes familias y otras más. Y también
algunos proveedores. Entonces, colaboradores, como dije, todas las personas del Departamento de Virología y Biotecnología, que son los que normalmente entonces hacen el diagnóstico y la vigilancia, todas las personas del Departamento de Genómica y Proteómica que nos están apoyando tanto en la vigilancia como en la evaluación y que estamos colaborando para lo de genoma, pero también todo el personal del Gorgas, desde el seguridad, todos, y por supuesto hasta el director, doctor Pascal, todos nos están apoyando en cada etapa que es crucial para poder responder a la población. Esto en verdad no se dan cuenta, pero el nivel de trabajo es impresionante. Bueno, ayer hice 20 horas, entonces eso es algo que no soy la única, todos estamos dando el máximo para poder responder entonces a esto. Y ya simplemente, muchas gracias. Los que no tienen que estar trabajando en la respuesta a COVID, por favor, quédense en casa. Tratemos de romper estas cadenas de transmisión que nos describió Alexander para realmente tratar de poder controlar esta pandemia a nivel país. Pero hay que estar conscientes que para que la respuesta sea completa, tiene que ser a nivel mundial, porque esto es una pandemia y no vivimos aislados, como muy bien nos lo demostró COVID. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctores, por esta excelente presentación. A continuación, la doctora Luz Cruz abrirá el espacio de preguntas y respuestas. Yo les voy a leer, Sandy Mosquera les saluda, voy a leerles algunas de las preguntas que ya fueron avanzando en medio de su exposición. Oscar Martínez pregunta, ¿los kits son producidos en qué sitio? No sé cuál es la pregunta, o sea, la técnica Charité simplemente se pide la producción de oligonucleótidos y sondas, y se tienen que comprar entonces las enzimas. Pero para los kits que son comerciales, en verdad hemos probado kits de diferentes partes del mundo. Algunos son donaciones y otros son traídos por la empresa comercial que desea tener un registro sanitario. Bueno, esperemos a ver si el participante más adelante aclara un poquito. Les voy a leer 3 preguntas aquí en secuencia. Johaira Simití pregunta, ¿han detectado más de los 8 clústeres originales? Álvaro Ramón Paiva pregunta, ¿está disponible la planilla de Excel de diagnósticos realizado por el Instituto Gorgas en el portal del Ministerio de Salud? ¿Cómo se obtiene? Y son 3 diferentes. Yo creo que mejor una por una, porque nos vamos a perder. Okay. Lo de la planilla de Excel, eso es muy importante saber. Esto es diagnóstico. Ahí yo tengo información personal preciosa. Eso no debe salir normalmente del ministerio. Eso es confidencial. Y si no rompemos la ley 68, ¿no? O sea, ahí rompemos 2, 3 leyes por lo menos de diagnóstico. Entonces, eso es totalmente confidencial, solo entre el médico, el ministerio y el laboratorio. Lo que sí se hace después es que tendría que totalmente desidentificar y desvincular la data y con códigos que habría que definir, entonces esa data se podría liberar. Pero para hacer eso necesitamos permiso de los comités de bioéticas nacionales. Entonces eso es algo que no es difícil obtener, pero sí tienen que pedir el permiso tanto al ministerio como al Comité de Bioética Nacional. Normalmente no se debería utilizar con fines de investigación, sino más bien como se está realizando ahora, liberando la data general donde no se puedan identificar las personas para informar a la población de qué es lo que está pasando. Sí, yo creo que también con ese punto que a veces la población quizás no se entiende mucho, todos tenemos derecho a la privacidad de nuestros datos y hay leyes que amparan esta privacidad. Si alguien está interesado en realizar algún tipo de estudio, algún tipo de exploración diferente que no se está haciendo en este momento, lo adecuado es comunicarse con las personas que sí pueden manejar la data porque están legalmente amparados para usar la data y hacer algún tipo de colaboración, ir a comités de bioética y que los comités de bioéticas aprueben el tipo de datos
como nosotros en Panamá somos uno de los países que tenemos un comité de bioética que protege mucho más que muchos otros países de la región. Por eso es importante que estas cosas se hagan. Así como nosotros, por ejemplo, para hacer este trabajo de genomas y poder tener la data de dónde vives, de qué tipo de riesgo tienes, nosotros tuvimos que pedirle a un comité de bioética permisos para realizar este tipo de estudios. Así que no es de que, por ejemplo, algunas personas puedan pensar, es que no queremos compartir, no es eso, sino es que hay que seguir los parámetros legales, porque al final nosotros podemos hacer lo que la ley nos permita hacer, no más de allí. Entonces, con respecto a la otra pregunta de los linajes, como les mencioné, nosotros analizamos las 3 primeras semanas. Ya estamos realizando, nosotros estamos analizando las siguientes semanas. De hecho, hoy está entrando, ya debieron haberlo puesto el secuenciador, otro grupo de muestras para secuenciar. Y como les dije, toma algo de tiempo. Eso saldrá de aquí al sábado, iniciaremos análisis y comenzaremos a ver la siguiente semana cómo ha seguido. Como dije, analizamos hasta el 30, ahorita estamos tratando de analizar hasta el 14 de abril, pero la verdad tengo que aceptar que en este momento ya nos estamos quedando un poco sin recursos de personal, porque aparte de hacer hacer los genomas, que consume tiempo, apoyamos a respuesta y validación, y después del 30 de marzo, la cantidad de casos diarios ha aumentado realmente exponencialmente, y hacer y elegir los pacientes, todo eso toma muchísimo tiempo, más que las primeras 3 semanas. Pero eso es algo que vamos a seguir haciendo y tenemos que hacer, porque esa es la propuesta que sometimos a CENACID. Ok, pregunta. ¿Están haciendo antigen mapping detectando alguna mutación en el spike protein que modifique los péptidos que se pegan al receptor? Sí, nosotros hemos verificado la región donde está ubicada el antígeno de pico del virus, el antígeno de Spike, que se piensa que es el que mejoró la infectividad del virus desde murciélago a humano. Por ahora, lo que vemos en la región es lo mismo que se ve en el resto de las secuencias a nivel mundial. El virus, es un virus que, a pesar de que es un virus de RNA que está cambiando, en verdad está cambiando a mucha menos velocidad que cambia por lo menos el influenza, o a mucha menos velocidad que cambia el VIH. Entonces, sí hay algunas mutaciones que nos permiten darle trazabilidad, pero este virus está cambiando bastante lento. Inclusive, si algunos estudios han dicho que del virus del murciélago, donde en teoría está originando, al virus intermediario, al virus humano, pudieron haber pasado de 20 a 30 años. Eso fue bastante tiempo. Entonces, ahorita, en lo que hemos analizado, no hay cambios que indiquen de que hay un cambio antigénico en esa región. Una pregunta de Luisa Morales. ¿El A1 de dónde vino? Sí. No, el A1 no. Vamos a mostrar el mapa porque así va a ser más fácil poder mostrárselos. Sí, como lo dije en su momento, el A1 son diferentes linajes. El linaje A, el linaje B. El linaje A se ha diversificado en muchos sublinajes, A1, A1.1, A1.2 y así. El linaje A1 es el que ha causado principalmente el brote en el estado de Washington, en Estados Unidos. Inclusive es el linaje que estuvo en el crucero que estaba infectando en Estados Unidos. El linaje que nosotros, y sí tenemos un par de casos de este linaje aquí en Panamá. El linaje que principalmente nos ha afectado a nosotros hasta las 3 primeras semanas ha sido el linaje español. Y como le dije, nos llegó el linaje español y casi a la semana se fijó una mutación que podríamos llamar el linaje panameño. Hasta ahora, hasta las 3 semanas, hasta el momento donde se revisó, hizo este análisis, que se bajaron todas las secuencias disponibles de la base de datos internacional, eran más o menos casi 3.000 secuencias, el linaje panameño estaba solo, formando un linaje aparte. Así que sí podemos decir que en ese momento, a las 3 semanas, Panamá tenía un linaje ya fijado en nuestro país. Eso es bastante importante porque eso demuestra que ya había una transmisión
local y comunitaria, y que probablemente esa cepa ya tenía un tiempo circulando en el país para poder ya fijar la mutación a través del tiempo. Otra pregunta, ¿el linaje local es el A2PAN? Sí. Una pregunta más. ¿Pueden hoy decir que el virus tiene una alta variabilidad genética o mutación? No, como lo dije en la respuesta anterior, el virus no está cambiando a una velocidad comparada a otros virus de RNA que cambian. Generalmente los SARS coronavirus no cambian mucho. ¿La trazabilidad molecular de esos nodos que no se muestrearon es que no se han analizado o es que simplemente no está la muestra? Miren, que esa es una pregunta interesante y tengo que decirlo, que a veces uno piensa que lo está haciendo mal y no, lo estamos haciendo bien. Si uno compara este tipo de análisis con otros brotes, no de coronavirus, pero de otros organismos en otras partes del mundo, generalmente la tasa de pacientes que tú testeas y están confirmados es uno del 20 a 30%. Yo no mostré esa gráfica porque no quería extenderme más, pero en una gráfica, en el análisis yo puedo determinar cuál es el porcentaje de muestras que yo de hecho he detectado, y estamos por arriba del 60% en los clados que vimos, en el A2 panameño, en el A2, en el B1, en el A1, tenemos más del 50% de las secuencias formadas en ese clado detectadas. Y eso es importante porque demuestra que las medidas que se han hecho de contención han dado con los casos que han venido apareciendo. Ajá. Preguntan acá, se habló de mutaciones fijadas en la población a medida que el virus avanza. ¿Existen estudios sobre qué tanto de esas mutaciones fijadas son o afectan la patogenicidad del virus? Bueno, no, justamente, pero eso es algo eso es uno de los estudios que deseamos hacer, ¿no? A través de poder recopilar cuáles son las diferentes mutaciones que se han fijado o que han sido, se puede demostrar que han sido seleccionadas positivamente durante todo el brote en Panamá, para después, con análisis clínico-epidemiológicos, ver si puede haber una asociación con la severidad, y después ya con análisis más in vitro y de laboratorio, poder ver si hay diferencias de replicación o de patogenicidad o de inducción de la respuesta inmune a nivel de la célula. Si se ve algo en ese momento, entonces podríamos colaborar con personas que tengan modelos animales si es necesario. Una pregunta más. ¿A través de qué pruebas se puede determinar el nivel de transmisión que tiene un paciente en función de su carga viral y cuál es el rango? Es una excelente pregunta. Es algo que no se acostumbra a hacer desde el punto de vista diagnóstico. Como dije, o sea, estamos con un volumen de 1000 muestras por día mínimo. O sea, no estás en el momento de estar analizando carga viral. Sin embargo, es algo que se debería hacer por investigación y que se va a hacer. Y que se está y se hizo en otros países. Entonces, Alemania, por ejemplo, que tiene una capacidad laboratorial a nivel nacional mucho más grande y que tuvo un brote más o menos, se puede decir un poquito más leve que los otros países europeos, sí pudo demostrar que hay un límite de carga viral. Y si recuerdo bien, ellos pudieron ir hasta 10 a la potencia 5, de ahí para abajo la transmisión era bastante mala. Y de ahí para arriba, si tenías más cantidad de virus en la nariz, se podía, o sea, era suficiente para transmitir. Sin embargo, es muy importante considerar varias cosas, que la carga viral es diferente a lo que es transmisibilidad. ¿Ok? Primero, que la carga viral simplemente me detecta el número de genomas virales. No me está diciendo cuántos de esos virus realmente son infecciosos, y mucho menos si en la solución que tengo son infecciosos. Después, ¿qué tipo de contacto voy a tener? O sea, ¿qué tipo de contacto voy a tener de persona a persona? Porque ahí va a depender de la cantidad de virus infecciosos que uno tiene y de la cantidad de virus infecciosos que uno puede transmitir de una persona a persona. O sea, que una persona que tose, que puede que tenga una carga viral un poquito más baja,
pero puede que va a tener una transmisibilidad mucho más alta porque va a poder tener mucho más contactos por goteo y entonces va a poder transmitir el virus. Y por eso, sí, todas las personas que están infectadas tienen que tener mascarilla, y sí, bueno, casos muy específicos como el de ahora, estamos sin mascarilla, tenemos que guardar una distancia de por lo menos 2 metros, y esto tiene que ser con personas sin síntomas, donde estamos seguros que el otro no nos va a toser y no tenemos un riesgo de transmisibilidad. Entonces, eso es algo importante. Pero sí es importante, en verdad, los estudios tienen que ver la carga viral, la infectividad del virus y la transmisibilidad. ¿Qué se ha podido aprender sobre la inmunidad de los pacientes después de recuperados? ¿Es posible quedar inmune, sí o no? Bueno, normalmente todas las enfermedades vas a tener personas que van a desarrollar una buena respuesta inmune o no. O sea que, claro que hay personas que ya tienen una respuesta inmune protectora contra COVID, hay otros que tienen una respuesta inmune bastante ineficiente y hay otros que tal vez no han desarrollado una buena respuesta inmune. Entonces, eso es algo que está en estudio en varios países y eso necesitamos verlo a través del tiempo, porque en verdad han pasado muy pocos meses para decir que tenemos una respuesta inmune protectora. Tenemos que tener anticuerpos de buena calidad, específicos, neutralizantes, por lo menos al año, a los 2 años. Cuánto tiempo duran, si en un momento comienza a aumentar la reacción cruzada con otros coronavirus. O sea, todo eso no se sabe y eso es algo que tiene que estar en estudio y que está en estudio actualmente. Pero se necesita más tiempo, porque para poder definir que una respuesta inmune es protectora y una respuesta de memoria realmente es buena, se necesita mucho más tiempo. Por lo menos, bueno, en el proyecto de Senacid voy a poder analizarlo por los 3 primeros meses, pero sí sería bueno ya a nivel nacional tener un seguimiento anual por lo menos unos 5 a 10 años para saber realmente qué tipo de inmunidad tenemos, qué tipo de células B memoria desarrollamos con esta infección. Todo eso no se sabe. Ok, leemos acá. Trabajo en el banco de sangre del complejo. La próxima semana iniciamos la obtención de plasma convaleciente. ¿De qué forma podemos colaborar con las pruebas de neutralización viral? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo sé que el doctor Pascal habló con varios de los médicos que están en el proyecto de plasma. No sé, tengo la impresión que hay varios proyectos de plasma, de eso sí tengo que verificar, pero creo que son por lo menos, son diferentes sitios y creo que son por lo menos 1 o 2 proyectos. Sería solo contactarnos y ver entonces a qué porcentaje de pacientes se le hace el test de neutralización en placas, porque eso va a permitirles entonces o vamos a permitir a todos tener una mejor idea de cuál es la respuesta inmune de las personas que se han infectado, cuál es el porcentaje que realmente va a tener anticuerpos protectores y entonces qué tan necesario va a ser hacer ese screening por neutralización en placa o no, para poder entonces pasar el plasma a los otros pacientes para tratamiento. Pero Siguiente pregunta. Por supuesto, contáctenos y colaboramos. Siguiente pregunta. ¿Hay algún parámetro para normalizar el resultado de los distintos kits que usan, tomando en cuenta que son de distintos fabricantes? O sea, normalmente lo que se hace es que se prueban las mismas muestras, el mismo panel de muestra en los mismos equipos. Eso es una de las cosas más importantes. Pero sí, por supuesto, todo eso se tiene que tomar en cuenta, porque las enzimas no van a ser las mismas y los primers tampoco, ni las sondas. Entonces, pero normalmente se tiene que tener un equipo que pueda leer todos los diferentes parámetros y todo se analiza el mismo panel de muestra en los mismos equipos. Sí, lo mismo en serología. O sea, en cualquier evaluación se necesita tener un panel de evaluación para poder comparar. Preguntan, ¿me explicarán nuevamente la parte de que las pruebas serológicas que no son diagnósticas? Sí, es importante. Bueno, sé que todo va a depender. Primero hay que ver que las pruebas serológicas no detectan el virus directamente. ¿Okay? Vamos a detectar la respuesta inmune inducida por el virus. Eso es lo primero que hay que entender. Esa respuesta inmune, según el patógeno o el virus que vamos a estudiar, puede ser una respuesta inmune que se induce rápidamente.
O sea que rápidamente vamos a pasar de la fase virémica, donde vamos a detectar el virus por molecular, a detectar anticuerpos. ¿Okay? Entonces vamos a poder combinar los dos para tener un diagnóstico bastante certero y completo. En el caso del coronavirus, primero que los anticuerpos toman bastante tiempo a salir y ser detectados. No es como en algunas enfermedades que ya día 3, 4 o 5 tengo una buena cantidad de anticuerpos. No, en verdad es después del día 7, en algunas personas después del día 10. Entonces, el diagnóstico es para saber si la persona está enferma en ese momento. Y en el caso específico de este virus, también queremos ver si la persona es infecciosa en ese momento porque tenemos que romper la cadena de transmisión. Por ende, para ayudar a la persona clínicamente y para parar la cadena de transmisión del punto de vista de salud pública, necesita que sea lo más temprano posible en la enfermedad. Entonces, ya cuando agarras con la serología es muy tarde porque ya la persona está pasando sus síntomas o ya está en una fase que está hospitalizado y que está totalmente en una respuesta inmune descontrolada. ¿Okay? Entonces, no, ya vamos a decir, es un poquito un diagnóstico un poco tardío para la persona, porque ya lo estamos ayudando en un momento que ya desarrolló la fase severa, o sea que más bien es ayudarlo para que pueda sobrevivir esa fase. Y también es muy tarde para la respuesta de salud pública, porque entonces ya tuvo 1 o 2 semanas donde era infeccioso y ya tuvo varios contactos y entonces la cadena de transmisión va a ser mucho más grande. Entonces, por eso es que sí, que no se usa realmente para diagnóstico, pero sí es muy interesante, por ejemplo, ver si una persona fue infectada, si ya desarrolló anticuerpos o no, si se volvió negativo o no, eso sí es algo interesante. O sea, poder analizar bien la respuesta inmune y sobre todo los estudios sobre prevalencia que son muy importantes desde el punto de vista epidemiológico. Siguiente pregunta. ¿Qué necesidades tiene la comunidad científica nacional que está dando respuesta al COVID-19 en estos momentos? Abro paréntesis, más recursos económicos, donaciones de insumos, personal científico. Bueno, primero es una excelente pregunta. No creo que pueda contestar para toda la comunidad científica. Creo que todos necesitamos fondos para hacer investigación. Probablemente muchos necesitan infraestructura de calidad. ¿Ok? Yo creo que todos están anuentes que hasta en el mismo Gorgas, que a pesar de que es un laboratorio de referencia y una entidad con un historial, tenemos problemas de infraestructura, ¿no? Estamos con un edificio pequeño para la cantidad de personas y diseñado con los años 20. O sea que hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Pero sí es necesario desarrollar más laboratorios a nivel nacional para poder desarrollar la ciencia en el interior, desarrollar más fondos y sobre todo tratar de incorporar más investigadores. Y lo más importante de todo, que yo creo que lo estamos comenzando a hacer, pero debería tal vez hacerse de una manera más fuerte, es que ahora mismo somos varios grupos de investigación realizando diferentes investigaciones en campos muy específicos, a veces realizando investigaciones casi idénticas o similares, pero no hay una comunicación entre los diferentes campos. Estamos trabajando en silos. Necesitamos trabajar mucho más interdisciplinario y mucho más multidisciplinario para poder tener una visión más global de la enfermedad, de la pandemia y poder responder mejor a ella. O sea, yo creo que eso es algo importante, tener como una entidad que nos ayude a colaborar y cómo hacer que sea una colaboración real y no solo de fondos. O sea, realmente trabajar en conjunto, tener ideas en conjunto y producir productos en conjunto. Entonces, esas son las cosas que se necesitan. Pero actualmente tal vez lo que más hace falta son varios reactivos de biología molecular y eso hace falta tanto para investigación, pero sobre todo para diagnóstico. ¿Okay? Tenemos que estar conscientes de eso. Nosotros respondemos, pero todos los días yo estoy estresada buscando reactivos, porque están en compra, pero acuérdense que es una escasez a nivel mundial, no es Panamá. Entonces, no llegan las cosas que ya están compradas. Entonces, o llegan en desfase y entonces hay momentos que los diferentes laboratorios a nivel nacional estamos en espera de esos reactivos. Entonces, los reactivos de biología molecular y, por supuesto, todo lo que es protección personal, que son las cosas que más se usan en todos los laboratorios. Yo diría que, no sé si la persona que hizo la pregunta
quería quizá una respuesta un poco más retórica de qué nos falta a todos para hacer mejor investigación o más investigación. Lo que sí es cierto, y yo puedo decirlo porque siento que lo vivo y lo he vivido, nosotros en Panamá, a diferencia de otros países, hemos recibido bastantes recursos y bastante apoyo. Senacid que nosotros en este momento podamos decir que podemos secuenciar genomas completos, que se puede hacer aislamientos virales, que tenemos laboratorios de BCL3, es algo que viene de hace años atrás. Como lo dijo al inicio el doctor Víctor, ese es un trabajo de más de 15 años atrás. Y eso no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. Por ejemplo, países en Centroamérica en estos momentos no pueden aislar el virus porque no tienen BCL3. Países en Centroamérica en este momento no han podido hacer genomas completos porque no vienen con una tradición de trabajar en estas cosas. Y en eso sí yo tengo que decir que Senacid ha apoyado bastante. Nosotros comenzamos a trabajar en genomas completos con proyectos financiados por Senacid para contestar preguntas puntuales, sea con Zika virus, con hepatitis B, con VIH, con chikungunya. Son preguntas específicas que nos han permitido, primero, foguearnos y experimentar qué herramientas necesitamos, cómo lo hacemos y que la gente se entrene. Aparte de eso, por lo menos en la parte de genómica, nosotros también realizamos genotipaje de VIH rutinario. Es algo que hacemos todos los días, a diferencia de otros países de la región. Y al nosotros poder hacer esto todos los días, tenemos la infraestructura, la gente está entrenada, han ido a entrenamientos a muchos lugares afuera del país. Entonces el instituto, como Gorgas, ha formado y se ha preocupado de que nosotros, los jóvenes aún, podamos y nos hemos formado de tal forma que podemos dar respuesta. ¿Qué necesitamos para futuro? Necesitamos mayor apoyo. ¿Por qué? Porque aunque sea difícil decirlo y a veces decirlo que uno no tiene, es como llorar sobre mojado, pero también nos recuerda que nos hacen falta cosas. En este momento el Campus Gorgas nos hubiera ayudado muchísimo a tener mayor flexibilidad, a tener más personal, a ubicar a más gente. En este momento muchas veces uno tiene que no negar, pero decir, ok, en este momento no se puede traer más investigadores porque no hay dónde ubicarlos en la institución. También es una realidad que no se puede mentir. Nos hace falta la ciudad de la salud. Con la ciudad de la salud, otras instituciones nos podrían ayudar inmensamente haciendo las pruebas de diagnóstico, pero en este momento hay limitaciones porque no hay espacio. Entonces, como país nos falta eso. Por eso decía que de manera retórica nos falta que se tenga una mejor visión de ciencia y tecnología, una mejor visión de que esto no es solamente dar dinero para hacer pruebas de laboratorio. Esto es para tener una infraestructura que nos permita hacer realmente el Singapur de la región. Sí, yo creo que esto lo que dice Alexander es muy importante porque en verdad Senacid, por ejemplo, ha apoyado en una gran formación de personal especializado, tanto para investigación, pero también que realiza actividades rutinarias que apoyan a la investigación o a la salud o al agropecuario todos los días. Entonces, lo que también hay que tener, además de los fondos y la infraestructura, es realmente cómo incorporar todo ese personal, porque Panamá tiene mucho personal de alta calidad que no estamos tal vez utilizando a su máxima capacidad porque no se han podido incorporar en las instituciones existentes o en instituciones que deberían formarse. Entonces, esas son cosas que yo creo que la ciencia panameña ha avanzado muchísimo los últimos 10 años, tal vez los últimos 15 años, pero yo creo que podemos ya avanzar todavía mejor. Pero yo creo que si lo queremos, lo podemos hacer, porque tenemos las personas. Otra pregunta. Para investigación epidemiológica, ¿cómo la obtenemos? ¿Qué cosa? ¿Qué obtienen? Los datos, ¿será que viene de la pregunta de los datos de la tabla, la base de datos? Bueno, en ese sentido, yo siento que, lo digo por mi parte muy personal, no sé si Sandra compartirá la misma visión. Actualmente el Departamento de Epidemiología del MINSA es el encargado de manejar esa información. Cualquiera persona que esté interesada en apoyar debe contactarse con ellos, porque ellos en este momento son los únicos autorizados en manejar la data final. Nosotros manejamos parte de nuestra data, parte de los laboratorios, pero la data final de todos los pacientes
para algún tipo de estudio de epidemiología, hay que trabajarla con ellos. Sí, y hay que simplemente contactarlos, colaborar y hacer los protocolos de ética. Pero ya hay estudios epidemiológicos en curso, creo que ya con sus permisos también. Sí. O sea, de las personas, o sea, algunas personas son investigadores justamente de Senacity y del DSNI, y ya ellos se ganaron proyectos de epidemiología, y tengo la impresión que, o sea, ya ellos están avanzando con todo lo que es compilación de datos realmente detallados de todo lo que se puede compilar. Sí, quizás ajá. Sí, disculpa, sí, quizás es que a veces se piensa que la base de datos lo tiene todo, en realidad, y por eso uno necesita pedir permisos a bioética, porque la base de datos para, por lo menos en este momento, dar una respuesta de positivo o negativo solo tiene información básica, el nombre del paciente, dónde vino, cuál es el resultado, pero para hacer estudio epidemiológico tienes que ir un poco más allá, buscar contactos, y para toda esa información hay que tener permiso. Eso no es simplemente que hoy yo me levanté con ganas de hacerlo y me voy a ir a la casa de una persona a hacerlo. No, para hacer eso hay que pedir permisos a bioética y tienes que estar autorizado por el sistema de salud. Y ya hay mecanismos bastante claros y establecidos para conseguir esos permisos. Ajá, preguntan, ¿cómo se realiza la secuenciación del virus y si hay algún tipo de riesgo al realizarla? Riesgos no hay. De hecho, nosotros trabajamos a partir de que la muestra está purificada, el RNA, el ADN. Y con todo y eso, yo siento que trabajar este virus no es riesgoso. Si uno tiene el equipo de protección personal necesario, tú lo puedes trabajar sin problema. En cuanto al proceso, no lo quise poner en la presentación porque eso extiende, el proceso es complejo. Primero, tenemos que tener en cuenta que es un virus de RNA, y todas estas metodologías de secuenciación trabajan con ADN. Así que yo primero tengo que pasar mi virus a DNA complementario. Después de pasarlo a DNA complementario, tengo que producir un DNA de doble cadena. Nosotros, ¿cómo hacemos eso? Amplificando el virus con primer específicos. Es un cóctel de 196 primer que utilizamos para enriquecer el virus. Luego ese cóctel de 196 primer lo purificamos y hacemos un proceso de preparación de bibliotecas para secuenciación de última generación. Ese proceso de preparación de bibliotecas se hace a mano en el laboratorio. Luego de ahí se mete al equipo. El equipo de secuenciación hace una secuenciación de el Illumina, que utiliza una secuenciación de ligación, y esta secuenciación luego, que demora alrededor de 24 o 48 horas dependiendo del protocolo que utilicemos, nos arroja una serie de lecturas. Esas lecturas son lecturas cortas de más o menos de 150 pares de base de ADN del virus que yo le puse al equipo, del organismo que yo le puse al equipo. Luego de allí, ese pocotón de lecturas, que pueden llegar a ser millones de lecturas, las incorporo a sistemas bioinformáticos que tenemos instalados en el Borgas, que tenemos en este momento un cierto nivel de capacidad y que estamos buscando ampliar esta capacidad para poder hacer con mucho más secuencias. Y luego, con esos sistemas bioinformáticos que ya tienen programas especializados y bien específicos para hacer este análisis, nos genera lo que nosotros le llamamos consenso, que es la secuencia de 30.000 pares de base. Después de allí es que viene la parte del análisis filogenético, que es comparar nuestras secuencias entre ellas mismas, con secuencias de otros países, con secuencias que se sabe que tienen mutaciones específicas, y luego utilizar algunos modelos matemáticos para construir los arbolitos filogenéticos como que le mostré. Hay muchos modelos matemáticos y esos modelos matemáticos uno tiene que compararlos, ver si el modelo matemático que más aplica para mi secuencia tiene que ver con un crecimiento exponencial, si tiene que ver con un crecimiento constante, si tiene que ver con un crecimiento en forma de mapa de horizonte. Son muchas cosas que hay que hacer. Y después de allí entonces que yo comienzo a hacer inferencias filogenéticas de la secuencia. En verdad es un proceso bastante complejo y largo, pero bueno, gracias a Dios estamos formados y aquí en Panamá podemos hacer. Sí, quería solo decir con relación a lo de la bioseguridad, la misma secuenciación, como dice Alexander, ya el virus está lisado y está extraído, o sea que trabajan con ARN, con ácido nucleico. Sin embargo, ya cuando uno trabaja la muestra, ahí sí hay que saber utilizar excelentemente bien su equipo de protección personal,
Si es solo la muestra y dependiendo del tipo de muestra, un BCL2 presurizado también es importante, cabinas de bioseguridad, pero ya cuando hay una cantidad de virus grande, como es un virus que se puede transmitir bastante fácil por aerosoles, tiene que ser un BCL3, porque si no, en verdad, están poniendo a riesgo las personas que van a trabajar con él. O sea que sí es importante tener personal capacitado para la parte donde se va a trabajar virus en grandes cantidades. Okay. Vamos a leer unas 3 preguntas más por cuestión de tiempo. Hay varias más, pero necesitamos ir concluyendo también. Pregunta, ¿es posible que el virus ya esté mutando? Los virus están diseñados para mantener el huésped vivo y ya se sabe que en Corea del Sur hay pacientes recuperados que han sido infectados de nuevo. ¿Esto puede deberse a un linaje distinto del virus? ¿O será posible que el virus ya esté mutando o cuando suceda sea una mutación menos agresiva? Sí, bueno, esa es excelente pregunta. De que el virus está mutando, sí está mutando, porque todos los virus mutan. Como dijo Alexander, tampoco que su tasa de mutación no es tan fuerte como influenza. Lo de la reinfección es una pregunta muy, muy interesante porque todavía no se define bien si estas personas reinfectadas son infectadas por otro linaje que tenga mutaciones que hace que entonces la respuesta inmune de memoria no pueda controlar esa segunda infección, un poquito como pasa con dengue o con cualquier virus que muta suficientemente como influenza, o si simplemente es que la calidad de la respuesta inmune inducida durante la infección no es tan buena y permite una segunda infección a pesar de que sea de repente menos severa. Entonces, esas son cosas que actualmente están en estudio. Otra pregunta. ¿Existe una relación entre los linajes del virus con pacientes a UCI? No, en este momento no. Los análisis no muestran que haya alguna relación con estar o no estar más grave con la infección. Que eso me imagino que es lo que quieren saber, si tienes la mayor tendencia a ir a cuidados intensivos o no ir a cuidados intensivos. En este momento no hay algún tipo de relación específica con los linajes o con una mutación específica. Por ahora esa relación es más con la respuesta inmune o con las comorbilidades, sexo, edad de la persona. ¿Se ha pensado tomar muestras de, por ejemplo, la basura, el agua, ríos, quebradas, de los sitios que presentan mayor porcentaje de contagiados para ver si pueden tener el virus, pensando en los ecosistemas acuáticos, terrestres, etcétera? Yo creo que Senacit abrió una convocatoria sobre COVID y sé que participaron más de 290 proyectos. Sé que algunos de ellos eran personas de microbiología ambiental y de virología ambiental que deseaban medir el virus en la superficie. No sé si esos, sé que hay proyectos y que personas han querido hacer eso, no sé si esos proyectos se van a hacer, están en desarrollo, yo creo que ya ahí Senacit me puede contestar mejor si tienen fondos y si era algo que querían hacerlo a nivel ambiental o si era algo que querían hacer en superficies de hospitales, o sea, lugares de riesgo o en domicilios de personas positivas para ver cuál era el riesgo por la familia. O sea, como esos proyectos no son proyectos que nosotros hemos sometido, no puedo decir exactamente cuáles eran los objetivos específicos, pero sí es algo importante. Se ha realizado en otros lugares y creo que es importante realizar en Panamá. Yo creo que lo que está afuera realmente a la intemperie, con el calor y la cantidad de sol que van a recibir esos virus en unos cuantos minutos, yo creo que en la acera no van a estar. Y creo que ya me preocuparía más tal vez en lugares un poquito con agua o lugares donde no llegue tanto, o sea, la humedad sea más alta y no lleguen tanto los rayos del sol. Pero en verdad eso es algo que sí se tiene que estudiar para poder contestar con certeza. Pero con todo eso, lavarse la mano es lo más importante. Sí, de todas maneras, lo más importante es lavarse la mano siempre. Y ponerse la mascarilla. Esas son las dos cosas más importantes.
¿Cuál es su plan de masificación del diagnóstico en este punto? De masificación. ¿Masificación de diagnóstico? Sí. Bueno, el plan tiene varias fases. Todo depende, bueno, el primero que hay... En este momento el plan exacto. En este momento hay varios laboratorios. El plan primero era con los laboratorios que ya tenían algún tipo de capacidad instalada. Ya vamos a decir que se hacía en Chiriquí. Sí, o sea, era Chiriquí, Darién y nosotros. Y nosotros. Esos son los primeros. Ahí agarramos todas las personas que sabíamos que estaban en la red de influenza o que sabíamos que tenían capacidad molecular para poder poner equipos abiertos. De los que tenían capacidad molecular pero que preferían equipos cerrados. Y después los lugares aledaños donde ya tienen una capacidad molecular gracias a la vigilancia de VIH y de tuberculosis utilizando los equipos GeneXpert. De esa parte no se ha podido desarrollar bien porque nunca llegaron los reactivos, pero sí hay diferentes fases de biología molecular para los laboratorios. Después está la descentralización de la toma de muestra. Eso es distinto. Y la toma de muestra para descentralizar, bueno, primero eran simplemente en las instalaciones hospitalarias y centros de salud, pero ahora entonces el ministerio pudo crear todos los diferentes autos rápidos en diferentes zonas del país para entonces masificar la prueba y estas se van a llevar a los laboratorios más cercanos. Algunos laboratorios de las redes ya están trabajando 100% de su capacidad, otros están adquiriendo equipos que van a permitir entonces responder la respuesta molecular. Por ejemplo, ahora mismo el Nicolás Solano tiene una capacidad con un equipo cerrado, pero pronto va a recibir un equipo abierto. Entonces va a tener 2 plataformas de diagnóstico y para cantidad más grande. Bueno, en Chicho Fábrega también. Y eso va a permitir entonces responder a todas las necesidades de población. La necesidad hospitalaria, que es una, y la necesidad de muestreo generalizado poblacional, que es otra. Pero uno es el plan que yo creo que se está realizando bastante bien. Simplemente tal vez los tiempos no son siempre los que quisimos porque muchos equipos no han llegado en los tiempos que se habían prometido. Eso es ya independiente de nosotros, ¿no? De Panamá. Ok, las 2 últimas preguntas es de una periodista científica. Tamara del Moral pregunta: ¿puede una persona infectarse con diferentes linajes del virus a la vez o después de haberse recuperado? Y si es posible, ¿cómo afectaría la producción de anticuerpos? ¿Generaría anticuerpos para virus con diferencias por mutaciones? Bueno, en este momento, como mostré en la presentación, los linajes que encontramos no pareciera que estuvieran circulando en la misma región a la vez. Nos pareciera que nos llegaron todos a la vez, pero por lo menos los que vienen de importaciones de otros países, esos se cortaron. El que quedó en transmisión local era uno solo. Entonces, la probabilidad de tener un paciente con más de un linaje, yo todavía no la vería como una posibilidad tan alta. Puede pasar, pero inclusive eso es algo que pasa con VIH. Con VIH tú puedes tener más de un virus que te infecte, igual desarrollas anticuerpos para los virus de algún tipo, de alguna forma, pero eso es algo que todavía científicamente yo creo que no tenemos la respuesta exacta. ¿Cuál era la otra pregunta? Un poquito lo de la reinfección del primer linaje, si puedes ser infectado por un segundo linaje. Como lo dije, son muy parecidos, entonces no sabría exactamente. Eso es algo que yo creo que sí vamos a estar haciendo con Sandra en los estudios de inmunología de ella, de evaluar, agarrar secuencias de cada muestra de cada uno de los linajes, cultivarlas y ver si tienen algún tipo de diferencia a nivel de in vitro, pero eso es algo que es más para investigación y ahorita no. Por ahora, en verdad, los linajes se han definido por una diferencia genética. Que no obligatoriamente se transmite una diferencia antigénica. O sea que genéticamente son distintos, podemos definir bien los linajes, pero por ahora todos tienen una respuesta antigénica similar y los anticuerpos parecen reconocer a todos. Puede ser que a través del tiempo, si un linaje se va separando mucho más de los otros y va adquiriendo mutaciones
en las proteínas más inmunogénicas, o sea, en los genes que codifican las proteínas más inmunogénicas, entonces tal vez ese podría tener una respuesta de anticuerpo distinta. Pero por ahora no se ha descrito que ningún país haya llegado a ese estado. Y la última pregunta, ¿se pueden comparar los linajes del virus en función de la severidad de síntomas que causan? Por ejemplo, ¿podríamos saber si el linaje panameño causa una enfermedad más leve que el linaje de Italia? Eso tendríamos que analizar totalmente la pandemia a través del tiempo, pero por ahora no se ha visto diferencias clínicas importantes, y las diferencias clínicas por ahora se han visto más por el tipo de población y por las comorbilidades, las edades de la población. Habría que analizar después cuál es el rol de la etnia y de la misma genética del huésped, porque todavía no se ha visto nada con relación a los linajes del virus. Bueno, le paso entonces la palabra a María Gabriela Alvarado. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias a todos los participantes que enviaron sus preguntas. En nombre de la CENACYT y de la Fundación Ciudad del Saber, queremos agradecer a la doctora Sandra López Vergés y al doctor Alexander Martínez por compartir con nosotros sus conocimientos y su valioso tiempo. Damos por terminado este primer científico virtual. Gracias por su participación. Por favor, estén atentos a las redes sociales @CENACYT para próximos eventos. Tengan una buena tarde. Todos, hasta luego, gracias. Gracias a todos. Hasta luego.